Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos todos hoy a esta la décima y última tertulia Samaria de este año 2024. Hoy termina este ciclo de este proyecto liderado por Cajamán, por el doctor Edgar Lencina y muchos historiadores más que han pasado por esta tertulia Samaria. En la Caja de Compensación Familiar Cajamán, su directora, la doctora Marta García, la jefa de Servicios Sociales, la doctora Adi Martínez, le da la bienvenida hoy a esta conferencia, Cinco siglos de historia e historiografía de Santa Marta. Un saludo a todas las personas que están conectadas desde la virtualidad. Le damos las gracias al doctor Egarrey y a todos estos conferencistas que han pasado por aquí, por la biblioteca, a dar su conferencia, a todos ustedes, que ustedes pues han hecho de que este programa pues siga adelante. Le damos las gracias de verdad a todos. Y bueno, bienvenido doctor Elías Caro, doctor Edgar Rey, gracias por estar con nosotros. Adelante, doctor Edgar, bienvenido. Bueno, hay que prenderla. Sí, ya. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, la verdad es que hoy es un día, yo me siento muy contento después de 9 años seguidos estar coordinando y moderando esta tertulia samaria. Un sueño del 2014, octubre del 2014, que se comenzó a consolidar en junio del 2015. Y realmente, pues, bien interesante resultó el ejercicio. Creo que el, el mismo quehacer de fin de año, de todos los años, está tratando de organizar el, el grupo de académicos, sociólogos, antropólogos, um, historiadores, economistas, para que vinieran a la tertulia, a esta conferencia. Era un ritual que comenzaba en noviembre y terminaba en enero, y ya nos dábamos a conocer el listado ya en febrero, y siempre teníamos uno o dos historiadores, eh, Big Hitter, creo que se llama Sean Bacon, teníamos ahí Big Hitter para que actuara en un momento determinado. De hecho, así ocurrió como 2 o 3 veces. Cuando uno hace el resumen de una actividad como esta, nunca antes realizado en la ciudad y en la región. No voy a hablar del país porque no voy a tener, no tengo ese conocimiento, pero en la región queda uno realmente sorprendido que, además de las 96 conferencias con esta, 96, es decir, se han hecho las primeras, el 2015 se hicieron 6, y a partir del 2016 todas se hicieron precisamente de 10 a 10 años. Este fue el primer top. Aprendimos a hacer, aprendimos a tener un grupo de editorial de Cajamar para sacarle todos los requisitos para que Cajamar tuviera su registro en la Cámara Colombiana del Libro. Y este es el 9, que ya también se entregó. Esperamos en marzo o abril estar entregando el tomo 10, que recoge las conferencias. Esperamos que el profesor Jorge Gascaro nos entregue este capítulo lo más pronto posible para que Ricardo comience a hacer el procedimiento respectivo. Este ejercicio no fue fácil en una ciudad donde las cosas son un poco difíciles. Mantenerlo durante estos años, creo yo que se constituye un hito. ¿Por qué? Porque ahora hace 3 meses la alcaldía y un poco de gente está hablando de los 500 años. Y yo le decía a algunos periodistas, no, pero es que yo estoy hablando hace 2014 y se construyeron en 2015. O sea, yo tengo 10 años de estar hablando de
de los 500 años. Es más, si me echo para atrás, desde que trabajaba con Carlos en la selva arboleda, en mi primer regreso de Sevilla, llegué con la idea, con las conversaciones que había hecho precisamente con Juan Marchena y con Justo Puño, profesores míos en Sevilla, esa posibilidad con un poco de ideas, ¿no? Entre ellas un partido de la Unión Magdalena con el Sevilla, por decir algo, ¿no? Esa parte de lo que a uno también le gusta que pueda suceder. Pero bueno, chévere que la gente esté hablando de los 500 años, chévere que haya mucho sobre los 500 años últimamente. Esperemos que eso no solamente sea un momento de efervescencia y calor, sino que ojalá que se sigan pensando los 500 años sea no el final, sino el inicio de algo que tenga que ver con la historia y con la cultura de la ciudad. El año entrante vamos a entregar el tomo 10. Esa es mi aspiración. Está buscando los recursos, a ver si se puede hacer una edición de lujo, que tenga los 10 tomos en una edición de lujo y ¿cómo se llama esto? En portada tapadura. Queremos que eso suceda, que se pueda hacer. El año entrante va a haber otro proyecto en el cual voy a dirigir, posiblemente con este muchacho que va ahí, se me fue. Él es el corrector de estilo, él es el que vuelve sangre los capítulos que entregamos. Él es como el lápiz rojo de Zavala, ese que le corregía a García Márquez en el Universal, o el mono, ¿cómo se llama? El mono Salgar en El Espectador. Entonces, vamos a hacer posiblemente un proyecto muy bonito también, semanal, durante 19 semanas, en las que vamos, y luego va a salir un libro también fruto de todo ese trabajo que se va a hacer. Creo que eso es lo que puedo decirles. La verdad, agradecerle a ustedes. Eh, no se pudo hacer mañana. Jorge tiene un compromiso ineludible mañana y por lo tanto se corrió para hoy. Seguramente la poca asistencia obedece a que la gente ya estaba conductada, creo que dicen los psicólogos, a que fueran los martes. Ahorita me acaba de escribir el profesor Niño y dice, pero si hoy es lunes, lee la tarjeta. Ya la gente no lee la tarjeta, la gente solamente sabe que la tarjeta, que es el martes y se acabó. Pero bueno, aquí estamos. Les agradezco a ustedes, a un grupo que ha sido fiel, por decirlo, Carlos, Jesús, Enrique en el último año, los últimos 2 años, Rafa que aparece, etcétera, porque este ya es un espacio ganado. Yo seguramente Omar y Cajamá estará pensando qué hacer los martes, porque ya los martes, el último martes de cada mes, ya la gente estaba acostumbrado a venir aquí. Seguramente se van a inventar algo y vendremos en ese momento. Agradecerles bueno, estaba dándole vuelta a la cosa, a ver si aparecía Joaquín, pero no. Agradecerle precisamente a Omar Armenta, que murió con el COVID, que fue una de las personas con las que primero habría de este programa, con Adi, y fue la persona con las 2 personas que hablé, y luego con el apoyo del doctor Jairo, luego de Marta, la actual directora, y después pues Alfredo, Omar, Manuel, que han sido claves para este proyecto aquí. Y por supuesto, pues con base en eso, a 2 personas que muy allegadas, como es Jorge y Joaquín Viloria, con los que me ayudaban a darme nombres y a organizar la agenda del año. Eso era un almuerzo. Normalmente yo nunca pagué el almuerzo, siempre lo pagó Joaquín. Aclaro eso para evitarme. eh, Agradecerle de verdad y por eso le pedí hoy que viniera a Ricardo, que ha tenido la paciencia de pelear conmigo y para que yo pelee con los autores, a que no hagan la bibliografía así como él quiere y etcétera, etcétera.
Y Ricardo, de verdad, si no hubiera sido por tu conocimiento, por tu sapiencia, por tu dedicación, seguramente estos tomos no habían salido, no perfectos, pero por lo menos sí lo mejor posible. Esperemos que en otros proyectos que estamos pensando nos ayudes a eso. Nada, y agradecerle a Jorge que pidió ser el último de este año y del cierre del ciclo Tertulia Samaria. Cajamá de pronto hará Tertulia Samaria 2, Tertulia Samaria 3. ¿Cómo? El primero fue el profesor Antonino Vidal, que estaba en ese momento en la universidad, no, no, ya estaba en la Universidad del Norte. Luego hizo una en la época de la pandemia desde Santo Domingo y acaba de ganarse el concurso. Lleva un mes ya posesionado. ¿Te viste con él? Posesionado en la universidad donde yo estudié, Pablo Olavide. Reemplaza precisamente a que fue el presidente del jurado de tesis, Juan Marchena, que murió hace 2 años ya, ¿no? Y entonces, sí, murió en agosto del 2022. Un mes después, un mes antes había estado con nosotros aquí en Santa Marta. Él fue el que inició, ¿cierto? Entonces, nada, Jorge, 5 siglos de historia y de historiografía, creo que está actualizada porque seguramente que le tocó revisar por lo menos los 9 tomos. Muchas gracias, Edgar. Realmente complacido. Bueno, buenas noches, damas y caballeros presentes en este bonito espacio que no me cansaré de decir, se ha convertido ya en un eje articulador de lo que viene siendo la cultura, pero también, digamos, de esos aspectos claves de tejido social que se hace necesario tener. Eh, mm, no me cansaré de agradecer en principio a Cajamat por hacer que este bonito proyecto académico editorial se mantuviera por tanto tiempo. Comienzo por decir que en los inicios, cuando ayudábamos a Edgar, como muy bien lo mencionó, no encontrábamos unos antecedentes de lo que era este proceso, ¿no? En el que no solamente se dieran las conferencias, ya pensando hace 10 años en ese quinto centenario, la visión que se tenía, no de la efervescencia de ahora en lo que está, sino verdaderamente haciendo las cosas con metodología, rigurosidad científica, con planeamiento verdaderamente para obtener las cosas. Y en el ámbito de las cajas de compensación no había una experiencia como esta, que terminara en un proceso editorial que, como ya lo mencionó, estaba definido y que había que crear la editorial de Cajamat, y en ese sentido así surtió, y por eso se hizo ese lanzamiento allá en el teatro que estaba también recientemente reinaugurado, recuerdo, en ese sentido. Así que creo que a Edgar le faltó algo mencionar en agradecimientos aquí también como aliado fundamental, y es el Juan Valdés. Lo digo porque todo esto no solamente fue en un día de almuerzo que financió Joaquín durante todos los años en esos de la planeación que hacía del banco, sino que esto fueron reuniones y reuniones y reuniones, y la mejor forma de hacerlo fue en el Juan Valdés de aquí del frente, en el de Ocean Mall o en el de Buenavista, ¿ya? Y eso fueron, pero dándole duro, donde hacíamos esas agendas y contactábamos a la gente para poder hacer lo que corresponde. Y de allí salieron muchas cosas. Manuel, por favor. De ahí salieron muchas cosas que es prácticamente lo que hoy, como bien dijo Edgar, yo quiero presentar. Lo primero, que cuando estábamos debatiendo sobre el tema era porque hay una cita que saqué en el primer libro y que por supuesto es de una historiadora sevillana que se dedicó durante mucho tiempo a estudiar a la provincia de Cartagena y a la provincia de Santa Marta, tal vez una de las que en ese aspecto de lo neogranadino se dedicó a estudiar lo que corresponde al Caribe actual, ¿no?
Y entonces comencé en esta publicación, fíjense que va más o menos ligado a lo mismo, ¿no? La provincia de Santa Marta en el siglo XVIII, porque comenzamos el primer año con el siglo XVIII y el porqué del tema, fíjense, porqué del tema. Y en ese entonces ya estábamos acordando que el problema era que había muchas formas por el cual Santa Marta no estaba siendo estudiada. Y Carmen Borrego, en un libro que yo publiqué en el año 2009 sobre unas compilaciones de historia que se denominó Del olvido al recuerdo, ¿verdad? Santa Marta, más allá de 4 siglos de historia y historiografía, algo. Cuando hicimos ese libro en el 2009 que lo publiqué, pero que empecé a hacerlo desde el 2007, ahí ya estábamos trazando cuáles eran unas debilidades que vamos a mencionar aquí sobre la historia de Santa Marta y que consecuentemente, si hay problemas de investigación sobre la historia de Santa Marta, por ende también habrá problemas desde el punto de vista historiográfico. Y Carmen Borrego, que es la primera, lo primero que yo escribo cuando hago un balance de la historiografía solo del siglo XVIII, lo encuentro en ese libro que ya había editado. Esto fue en el 2015, Edgar. 2000, pero comenzó en el 2015 cuando, exacto. Entonces yo había editado ese libro 6 años antes y me acordaba de la literatura que había leído. Y Carmen Borrego dice lo siguiente, abro comillas: aspectos que atraviesan los estudios españoles con respecto a la antigua gobernación de Santa Marta. Curiosamente, parece que el olvido a que estuvo sometida por parte de la administración española se hubiese traspasado al campo historiográfico, que en los últimos tiempos no se ha prodigado mucho en esta parcela del territorio caribeño. Todo lo cual, unido a su especial actuación a lo largo de la historia, la convierte en un objetivo de máximo interés para futuras investigaciones. Lo que nos estaba diciendo Carmen Borrego es que la historia de Santa Marta, más allá de la historia hispánica, de lo que hoy se está conmemorando, celebrando, fruto de estos 500 años del encuentro, la historia de Santa Marta comenzó mucho tiempo antes, pero que a lo largo de los siglos ha tenido unos hechos que verdaderamente son de resonancia e importancia mundial o continental. Pero que, así como las gobernaciones, las administraciones, siempre hasta el momento de la era republicana la mantuvieron en el olvido y que nunca tuvieron nada frente al tema, también, digamos, la importancia y lo que generaba en expectativa para los estudios geográficos o estudiarla desde el punto de vista de formación profesional, había un total desinterés y había despreocupación sobre el tema. Y eso a mí me dio la cuestión en medio de los cafés. Yo dije, yo quiero que el primer año, ya que preguntaste quién fue el primero, yo creo que fue el segundo tal vez en ese año. Yo quiero hacer un balance de la historiografía que no se tiene, de lo que era Santa Marta. Y recuerdo que ese año, y están las estadísticas, hablaba de 90 y pico y me metí y tal, y que en este año tengo la intención de hacerlo, pero lo quise abordar de manera diferente porque creo que en ese entonces todo estaba disperso. Ya hoy por lo menos podemos encontrar algunas cosas en el que ya el Internet lo favorece. Ya nos puede a través de los buscadores mostrar, pero creo que también el valor que con esta edición que está haciendo Cajamar de 10 tomos, pero el catálogo de la editorial Unimagdalena, aquí vemos a uno de los correctores y editores de la editorial, son más de 54 libros que corresponden a los temas históricos que están allí, que hemos sacado durante los últimos también casi 10 años en ese fondo editorial. Entonces ya hay algo que antes no estaba, que esa despreocupación por parte de algunas instituciones se viene dando y que es fundamental. En conclusión, voy a mostrar en este contenido el porqué del tema, por qué estudiar la historiografía a partir de los estudios
de cada uno de estos siglos. Y como dijo Edgar, ese compromiso de analizar no solo los 10 años que están contenidos en estos libros, sino de todo el análisis y evaluación que se está haciendo sobre la producción intelectual que en el marco del espacio o el espectro como objeto de estudio es el territorio de la antigua gobernación de Santa Marta, que hoy día tampoco se conoce. Los aportes a la historiografía, el único caso que existe es este, Edgar. Me tomé la tarea de pensar, analizar la historia y la historiografía, como historiografía, y hay uno de Jorge Conde Calderón, pero que analiza sobre dos libros de manera particular. El compendio histórico del Magdalena de Alarcón y lo que fue la historia de la provincia de Santa Marta de Ernesto Restrepo Tirado. Hizo un pequeño análisis sobre las dos obras y el análisis, pero del resto, desde el punto de vista historiográfico, con mayores, digamos, centurias en comprensión, pues no se ha podido dar. Y creo que eso lo ameritaba. Manuel, devuélvete. Así que, eh, como dice el trabajo de donde yo saqué la cita que mencioné de Carmen Borrego, en ese entonces, hasta aquí, yo acogí lo que ella más o menos planteaba y dice en su título, que se llama Santa Marta de la nada al ser. Y cómo después de esa transición, ¿no? De ruptura colonial y de inicio de los albores ya de las independencias, ese cambio de alguna u otra forma le empieza a dar cierto protagonismo a Santa Marta que durante la época colonial pues no daba, e incluso el interés que había frente a los estudiosos de la historia como la Escuela de Sevilla, que era donde estaban los archivos para estudiar la Santa Marta colonial, no había, porque cuando tú vas a investigar a una villa que se dedica única y exclusivamente al contrabando, ¿dónde consiguen los registros económicos para poder hacer, si no hay contador que lo haga, no hay aduana, porque todo se manejaba de manera informal y por supuesto bajo unos principios de la ilegalidad? Entonces, es decir, que las fuentes también eran escasas y tal vez no era solamente de preocupación, sino también que no había un insumo para poder hacer esa investigación. Sin embargo, después de la liberalización del comercio, ahí sí empieza Santa Marta a aparecer, porque ya no era una competencia, por decirlo así, que favorecía portuariamente a Cartagena en detrimento de Santa Marta, a pesar de que Santa Marta tenía los beneficios naturales del puerto y de algunas otras condiciones, más cercanías a las islas y una serie de cosas en ese mundo variopinto de lo que fue el Caribe, entre la guerra de imperios de los británicos, Francia, Países Bajos, y por supuesto después de Estados Unidos con su independencia en 1781, 1782, ahí empieza a resurgir Santa Marta. Y ahí es cuando ella lo denomina Santa Marta de la nada, es decir, después del siglo XVI, cuando se genera el sistema de flotas y galeones de 1540 a 1680, Santa Marta desaparece de todos los circuitos comerciales. Hasta el punto que Alfonso Múnera, en sus investigaciones, hablando sobre contrabando, ilegalidad y frontera, en un libro sobre la historia económica y social de Santa Marta, manifiesta que entre 1600 y 1700 en Santa Marta de manera legal no atracó un barco. O sea, un siglo. Y de manera legal no atracó un barco en lo que eso representa. Es decir, era cuatro casas que no había nada frente al tema, pero todos sabemos que una ciudad, cuando uno lo analiza por otro lado y mira por lo menos el libro Piratas en Santa Marta, donde más de 30 veces fue incinerada y saqueada, un pirata no viene a hacer nada a un sitio donde no se encuentra. Por supuesto que había, pero lo que había era mucho producto de mercancía ilegal, ¿verdad? Entonces, así como echa la norma, echa la trampa, y había unos circuitos comerciales, que era Cartagena, Veracruz, La Habana, y después a la Casa de Contratación de Sevilla. Eso mismo se hacía de manera ilegal, Santa Marta, Santiago de Cuba, en el circuito mexicano, que vendría siendo Veracruz, ya no sería La Habana, sería Santiago de Cuba, y a partir de ahí a los Puertos Real, por lo menos, y otros allá. Y que después de 1717, con la implementación de la Casa de Contratación de Cádiz, ya todo no era por Sevilla, sino por Cádiz, y ahí en Santa Marta empieza a tener un protagonismo totalmente diferente frente al tema. Ahí es cuando empieza, en ese aspecto, a Santa Marta a tener, digamos, un protagonismo.
Y en las conclusiones, por supuesto, Santa Marta es rica en historia, desde lo que corresponde la muerte de Bolívar, la primera fuerte fundación, bueno, muchos hechos que están ahí que son parte de esos historicismos y del discurso histórico, pero que al final es pobre en historiografía. Y a partir de ahí, devuélvete al anterior, quiero mencionar cómo va ese tema de la historia y, por supuesto, de la historiografía generada, acogiendo la metodología de Edgar, que es parte del siglo XVI, pero que en su momento dado la historia, ya lo mencioné, viene desde antes y que ya hay una producción bibliográfica que académicamente se viene trabajando en ese sentido, no solo desde la historia, sino desde la arqueología y de otras formas también metodológicas de complementar esa información. Y eso pues también más a demostrar como en un balance lo que se viene haciendo, por qué no se avanzó en los estudios históricos y algunas de las debilidades que aunque ya hoy ya empiezan, digamos, a subsanarse, todavía se mantienen en vigencia. Recuerdo cuando publiqué ese libro, en una de las conclusiones, yo decía aquí que uno de los problemas era que en la formación profesional del historiador, pese a que Santa Marta, en su condición como naturaleza jurídica de distrito cultural e histórico, turístico, cultural e histórico, no había un programa de historia para la formación de nuevos profesionales en este campo. Y eso solamente ocurrió hasta después de pandemia. ¿Anda? Cuando el profesor Adriano y mi persona nos colocamos en la tarea de hacer un programa nuevo que permitiera diversificar la oferta sobre lo que verdaderamente se puede dar en términos no solo de la didáctica como enseñanza de la misma, sino de las diversas metodologías que permitiesen adelantar una información de búsqueda en los archivos, que comprendieran cómo se maneja la documentación, dónde estaban los archivos, cuáles son los fondos que se pueden consultar, el análisis de periódicos y de otras fuentes para mejorar, digamos, no solo en la redacción, sino también en las explicaciones, en la relación que puede tener la historia con la sociología, con la economía, con la antropología o cualquier otra disciplina en ese sentido. Esa es una, ¿no? Pero también, a propósito, acaba de llegar el profesor Adriano en ese aspecto. Así que quiero mostrar algunas de esas debilidades que están allí, pero que al final se ha hecho una producción intelectual muy rica en los últimos años, aunque siempre uno va a decir que es poco, ¿no? En esa situación de que pero ya por lo menos ya hay un horizonte. Antes uno veía era la en blanco. Ya creo que en temas de fiesta ya aparece algo, ya se puede decir, en todo lo que tiene que ver con ciertos aspectos portuarios o económicos sobre la esclavitud y una cantidad de cosas que en el siglo XXI ya empezaron a hacerse visibles, ¿verdad? Entonces ya están ahí en las condiciones político-administrativas, en la comprensión del territorio, también de la misma manera. Y por supuesto quiero terminar para hablar de los procesos editoriales a destacar y particularmente qué han sido de estos 10 años, del fondo y de las conclusiones de estos 10 libros y de lo que es el fondo editorial, que aquí también está Ricardo de la Universidad de Magdalena con 54 libros que ayudarían a comprender mejor este tema. Sin embargo, devuélvete, Manuel. Este es un libro que prontamente esperamos lanzar, aunque se hizo en la presentación, no por parte de los historiadores que lo hicieron, sino de un empresario que hizo el prólogo, ¿no? Esas son las dicotomías que en un momento dado corresponden en un convenio que se suscribió entre la editorial de la Universidad de Magdalena y la Cámara de Comercio, pero que fue presentado por el prologuista, más no por los investigadores que aparecen allí. Entonces hay un lanzamiento que está pendiente. Ojalá logremos concretarlo, Ricardo. No sé para si ya hay alguna fecha prevista o algo. Entonces, estaremos anunciando que esta es la carátula del libro que recoge investigaciones, donde aquí hay varios de los autores. Está la profe eh, Laura, está el profesor Adriano, está Jessica también aquí presente, que trabajaron las mujeres y personajes. Ricardo fue el editor, Edgar trabajó todo el tema de la historia cultural. Así que ya se están mostrando dentro de esos aportes a la rica historia
este trabajo que recoge 5 siglos de historia, pero también de historiografía. Esa es la carátula. Y que de alguna u otra forma, cuando uno mira la bibliografía de cada uno de los trabajos, ya ahí sí se ve verdaderamente un aporte sobre lo que era el estudio del territorio. Porque antes tocaba utilizar aproximaciones sobre Cartagena o sobre las islas, porque no había, digamos, investigaciones y uno más o menos tratando de hacer historia comparada. Así como sucedió allá, también se puede hacer aquí. Ya no, ya hay trabajos que te pueden decir sí, perfecto, porque está la fuente del archivo, está el periódico, está la entrevista, está lo que corresponde y ayuda y que verdaderamente es muy rico en una bibliografía, lo que nos va mostrando que durante la última década en ese acontecer, la historiografía de Santa Marta avanzó muchísimo. No cabe duda. Ya no hay un papel en blanco, sino verdaderamente ya hay cosas que mostrar. Sigue. Entonces vemos por lo menos un primer ejercicio que habíamos hecho fruto de esas debilidades que habíamos encontrado en los análisis de la historiografía. Y en ese entonces con Joaquín Viloria nos colocamos a la tarea, así como Edgar se colocó a la tarea de hacer estos tomos con Cajamat, nosotros de buscar a los investigadores que habían hecho parte de esa historiografía. Y lo paradójico del asunto es que empezamos a buscar quiénes habían investigado. Y en la bibliografía sobre Santa Marta para 2009, que empezó este proyecto, ¿te acuerdas, Edgar? Empezamos a hacer, solo lo logramos publicar en el 2015, sería. En el 2014, porque, y duró como 2 años allí pendiente, y eso se publicó en el 2016. Casi 6 años para poderlo publicar. Y entonces ahí empezamos a mirar de que el periodo, ahí dice, del periodo Nehuanga al siglo XXI era importante verlo transversal porque no había una obra que compilara en este, y salieron 2 tomos que hicimos el profesor Viloria y yo, pero que nos tomamos la tarea de revisar quiénes habían publicado en ese entonces e hicimos un listado de 47 personas. De esos 47, algunos aceptaron, otros no, y terminaron publicando casi 37, 38 personas, 30 y pico en ese entonces. Muchos aceptaron y otros declinaron en el proceso. Pero creo que fue un ejercicio enriquecedor que nos permitió también, después de esos resultados, como conclusión, cómo teníamos que enfocar la estrategia. Y creo que ahí fue, Edgar, cuando sale, digamos, en principio lo de Cajamat, también que era una estrategia sobre eso. Entonces, vemos que también empezaron unas estrategias no solo de compilar trabajos que se habían hecho, pero lo que dije ahorita, lo paradójico es que no había autores samarios, eran extranjeros, eran de la Escuela de Sevilla, eran de la Complutense de Madrid, era hasta un noruego de la Universidad de Oxford, Steiner Satter, eran de Bogotá, de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, ¿cierto? Eran de Canadá, de los Estados Unidos, Catherine Legrand y así, pero de Medellín había mucho y de Santa Marta solo en el primer balance, Guaco. Y entonces ahí es donde uno dice, pero ¿quién está haciendo en su momento dado la historia, ¿no? Porque invitamos a algunos de aquí que sí aceptaron, pero que no entregaron. Por lo menos recuerdo a José Manuel Rodríguez Pimienta, el líder, que sí dijo que sí, pero después se enredó, que tenía una cantidad de cosas. Pero bueno, lo que quiero decir es que al final los autores samarios, ahí nuevamente la despreocupación sobre eso. ¿Qué ha pasado aquí en Santa? Cuando hablo de las debilidades sobre la historia, ahí voy a hablar. Déjame terminar. ¿Ya? Y acudimos en ese entonces a la academia. Entonces, una de las debilidades es que honestamente como gremio, aquí no nos hemos podido consolidar como una asociación profesional sobre el tema. Entonces, ahorita más adelante en las debilidades mostraremos que antes había revistas en la Academia de Historia, desde hace más de 30 años no sacan una publicación. Eso es una debilidad gremial. Y eso no se puede desconocer. La academia no puede ser una sola persona. Las academias son grupos
de académicos que están verdaderamente haciendo frente al tema. Y eso, más que sumar en estos momentos, ha restado la posibilidad de generar. Porque no se hace con iniciativas individuales, sino se hace con iniciativas colectivas para poder consolidar el estudio. Más adelante voy a hablar del tema. Entonces, en esos ciclos de historias que hemos analizado, muchos son de compendios. Aquí vemos Edgar hizo 9 hasta ahora, pero nosotros habíamos compilado. Otra de las formas que se están haciendo y que hemos hecho son las reediciones de esos libros que durante mucho tiempo en el olvido estuvieron ahí y que a veces nadie no conocía, o sea, eran desconocidos. Hay por lo menos historia, aunque de Pedro de Aguado y Jerónimo es muy conocido, empezaron a reeditarse. Ahora tenemos un proyecto editorial con el profe Adriano y Ricardo, que también estamos sacando en una financiación con la CAF de esos incunables, y que de alguna u otra forma también están los libros individuales que son derivados de tesis de doctorado, como en el caso de Edgar, como en el caso de los artículos publicados que ha sacado Mayito, que ya, por cierto, se doctoró en estos momentos en la Universidad de Concepción en Chile, que empezó ya a engrosar el grupo de doctores con titulación, digamos, de historia a estos niveles, ¿no? Entonces también son importantes tener presente este tipo de cosas. Sigue, Manuel. Sigue, Manuel. Y bueno, aquí por lo menos, ¿qué es lo que se está produciendo? Ya lo había mencionado, mucha reedición de libro, muchísima. Una de las estrategias que tiene hoy la editorial es editar. Hay por lo menos uno recientemente lanzado, que es La Perla de América, provincia de Santa Marta, del sacerdote, el jesuita Antonio Julián, que prontamente va a sacar el de las tribus indígenas del Magdalena de Jorge Isaac, y vamos a sacar también prontamente La Floresta de José Nicolás de la Rosa, que está editando el profesor Wilfredo Padilla. Yo estoy editando Tribus del Magdalena de Jorge Isaac, que esperamos se pueda hacer. Y ya vamos a presentar un proyecto de reedición de otros libros más que la CAF nos va a financiar. Vamos a meter también un proyecto a la Embajada de España que nos autorizó 3 libros, pero que tienen que ser autores españoles. Ya también tenemos esos libros, todos en su mayoría hechos como cronistas. Ahorita vimos uno allí, la de Pedro de Aguado, pero también el de Lucas de Piedrahíta y otros porque la gente no conoce estos libros y eso es una forma también en la conmemoración de la historia de Santa Marta, pues vale la pena. Se han seguido haciendo investigaciones de manera individual derivado de foros, coloquios, congresos. Como podemos ver, es el de la batalla de Ciénaga de 1820, que para Santa Marta fue clave porque después de esa batalla, un día, 2 días después, salió el último bastión realista de aquí. Y entonces ahí cambia, por decirlo así, un régimen y comienza otro, y eso es fundamental para entender ese proceso que se dio hacia 1820. Pero fíjense algo que empezamos a notar en el análisis, las novelas históricas. Aunque las novelas son ficción, tienen una base de realidad. Y en algunos de los momentos en una novela que nos encontramos, esta es la de José Luis de Granado, que acabamos de reeditar en el marco de los 500 años, que tiene la historia de la calle Grande aquí del centro, pero también hemos encontrado una novela histórica sobre cómo era la Santa Marta del siglo XVI y XVII, hecha por una mujer de Cádiz, que nunca ha venido a Santa Marta, pero con la información de archivos, escribió una novela cuando fue, a propósito de piratas, incinerada y atacada por Francis Drake, por Henry Morgan y otros más, y cómo era todo a partir de archivos. Y en vez de hacer una investigación propiamente científica, lo que hizo fue que la decoró ficcionándola, pero de alguna u otra forma también en ese proceso de historiografía literaria y de historia de la literatura también nos está ayudando a ver otra forma el contexto de Santa Marta. Y por supuesto libros individuales, ¿no? Que está hecho en los distintos matrices, desde la política, desde la economía, desde el análisis sociocultural y que se viene dando también en distintos periodos, no solamente desde lo hispánico en la era colonial, sino también muchos libros, o ya lo mencioné, prehispánicos. Ya estamos viendo otras características
de lo que viene siendo y que nos muestra para visibilizar que durante siglos también se ha ocultado. Y es el tema de las culturas indígenas de la sierra y de todo el territorio. Antes nada más dependíamos de los trabajos de Geraldo Rangel Domatov y de alguno que otro tesis de doctorado de Krusemi, que llegó de la Universidad de California y se quedó allá y que nadie la conoce. Y del resto ha sido los referentes, pero ya desde hace unos años ya se están mostrando trabajos verdaderamente para decir que la historia no comenzó hace 500 años, sino que comenzó hace milenios. Con la llegada de ellos, con esas nuevas civilizaciones que tienen unas prácticas culturales, que tenían un urbanismo mucho más civilizado que las ciudades europeas de ese entonces, al estilo maya o al estilo inca o azteca, y están, digamos, en ese sentido que en el agua pues tenían unos temas hidráulicos fundamentales que no estaban aquí, pero que de alguna u otra forma también corresponden a ese tema. Así que es importante tener presente lo que eso se viene haciendo. No cabe duda que en cuanto a lo que corresponde a la era prehispánica está dominada por la escuela sevillana. Teniendo el archivo de Sevilla, se dedicaron durante mucho tiempo a estudiar la historia, dependiendo de los intereses. Ahí está Carmen Borrego Pla, pero también Carmen Mena, pero también está María Dolores Pérez Murillo, que fue parte del Tribunal de Adriano en su tesis de doctorado. También fue profesora de Edgar. Entonces, hay muchas que hicieron parte de ese proceso. Carmen Gómez también trabajó, pero todas porque estaban ahí entre Sevilla y Cádiz y tenían el acceso a la información que el Archivo General de India les favorecía. Algunos que lo hicieron desde el punto de vista del archivo de Simancas, desde el punto de vista militar, como José Manuel Serrano, que pudo acceder, el mismo Antonino Vidal, que estábamos planteando porque se doctoró también en la Universidad de Sevilla con Juan Marchena, y que al final eso era lo que estábamos viendo, una visión positivista de acuerdo a lo que el documento clásico estaba mostrando en su entonces, con un escaso análisis historiográfico, porque eran los métodos de lo que estaba previsto allí, pero que eso se viene dando, y de ahí salieron libros como el de Trinidad Miranda, que es muy importante, que vamos a tratar de reeditar en los que le vamos a presentar a la embajada. También salieron algunos libros interesantes que corresponden al tema. Hay que mirar el de Ernesto Restrepo Tirado, aunque fue colombiano, duró más de 27, o sea, 27 años para ser exacto, cónsul en Sevilla. Entonces iba, daba, firmaba lo que tenía que firmar y a las 11 de la mañana ya estaba desocupado. Imagínense un cónsul en Sevilla entre 1910 y pico que llegó hasta 1939, cuando ya entra Franco al poder y le tocó que salir por el rompimiento de las relaciones. Entonces fueron muchos años, 27 años de ahí, y por eso produjo tanto, produjo las instituciones en Colombia y ese libro clásico que vamos a reeditar justamente ahora, que es la historia de la provincia de Santa Marta. Pero digamos, ese fue el tema. Y también ya de la era republicana, pues se fue haciendo ya no desde el Archivo General de India, sino más que todos los esfuerzos que se hacían desde la Universidad de Antioquia, desde la Universidad Nacional, y después de 1997, con la creación de los programas de historia de manera concomitante de la Universidad del Atlántico y de la Universidad de Cartagena, pues sus profesores con sus alumnos empezaron a investigar en esa eclosión que se viene dando alrededor del tema, sobre todo a inicios del siglo XXI, ¿no? Yo creo que Adriano es fruto y Jessica también de esas cohortes en lo que eso representa. Así que ya después, cuando uno empieza a mirar por qué esa despreocupación, ya lo había mencionado con anterioridad, hay unas debilidades clave y es la escasa formación de historiadores profesionales. Está claro que los abogados hacen buena historia, que los sociólogos hacen buena historia, aquí tiene el tema, ¿cierto? Los antropólogos hacen investigaciones y tal. Lo único cierto es que hay que tener una rigurosidad, una documentación, y mucha de la historia de Santa Marta es acomodada, y la falsedad después de un tiempo termina convirtiéndose en verdad. Y estamos hablando de verdades falsas, falsas verdades que a lo largo de eso se ha venido haciendo frente a lo que se denomina, ¿no? Y la gente lo viene porque no tiene rigurosidad académica y científica, y eso también permite que no se haya consolidado
ese tema. Uno nada más cuando mira una publicación y no encuentras fuentes de dónde salió. Aquí hubo un caso de que supuestamente Bolívar estuvo en un sitio y le preguntaron en el sitio, ¿pero usted de dónde sacó eso? Y dijo, la fuente soy yo. Sí estuvo ahí porque la fuente soy yo. Entonces, imagínense cómo es ese tema. Si verdaderamente eso lo publican, pues lógico que los discursos de turismo histórico y de turismo, claro, venden lo que tienen que vender, pero que no corresponde a una situación académica veraz, ni mucho menos de rigurosidad. Y eso nos está pasando en ese sentido. En esa publicación de 2009 que saqué, cuando hice el prólogo, el único que tenía doctorado en ese entonces era yo, en historia, ¿no? Después llegó Juaco en el 2010, cuando pasa aquí, y ya lo dijo Edgar, comenzó en el 2012, ¿te acuerdas de quién es Edgar? 2018. ¿En qué año te graduaste tú? 2018. Pues, de 2009, 2010 llega Juaco, hasta que llegó, se gradúa Edgar 2018. Adriano se gradúa aquí en el 20, en 21. ¿En qué año te graduaste tú? 2020, y solo hasta ahora Mayito, ¿hace cuánto? 3 meses. Desde julio. Es decir, en lo que va corrido de 2009 acá, hay 5 nuevos doctores en historia que están teniendo una base de investigación en lo que corresponde, ¿no? Mayito y yo muy similar en la historia económica, Juaco y yo muy hacia lo empresarial, bueno, aunque Juaco ahora se desvió más al vallenato, en ese sentido. Edgar en lo que corresponde a la sociabilidad, a los asuntos de fiesta, de cultura y tradición, cada quien en su mundo, pero que eso está allí, pero que también ha habido una eclosión de magísteres impresionantes, ¿no? El profe Wilfredo, la profe Laura, también Ian Simmons, que ha estado por aquí, y eso creo que es clave, ¿no? Que la gente se siga formando, pero lo más importante del asunto es que más allá de los graduados en la Universidad del Atlántico o en la Universidad de Cartagena, también otros se formaron en la Universidad de Antioquia, como Gustavo Vanegas, que siempre trabajó el tema de la bonanza marimbera y también trabajó el contrabando en el siglo XIX, y que recientemente tuve la fortuna de hacer parte de su tribunal de tesis de la Universidad Nacional de Colombia, donde ya es magíster después de un tiempo, y que eso ahorita prontamente saldrá un libro muy interesante sobre lo que fue el crecimiento de Santa Marta a partir de algo que nadie quiere hablar, pero que es parte de la historia, y que es cómo las élites de algún momento dado también utilizaron ciertas empresas para incrementar su capital a partir de estos procesos de ilegalidad, que fue un periodo de bonanza que se denominó la bonanza marimbera. Entonces, eso es fundamental. Lo otro es el escaso apoyo gubernamental. Y en esto sí tengo que ser claro. En el 2009 ya había dicho que durante ese tiempo ningún alcalde ni ningún gobernador habían hecho actividades por la historia de Santa Marta. No había publicaciones, no había una serie de cosas en ese sentido. Bueno, pero en el periodo que estaba hablando. Y después, en ese aspecto, recuerdo cuando solicitamos un apoyo, fue negado, y que después del famoso cambio, de ese cambio que surgió en el 2010, en el que se supone 12, bueno, sí, bueno, 12, 16, bueno, en ese famoso cambio, donde se supone que era el cambio, fue peor, porque al menos en los 90 tengo los registros del Instituto de Cultura, por supuesto, el libro de Dolcey, no, ya, claro, el del papá de José Luis de Granado y el de Dolcey. En eso, pues no vamos a desconocerlo, pero imaginen toda la historia, solo 2 libros, frente a lo que viene siendo un proceso que hay donde está la despreocupación, que es rica en historia, y solo en el 97, si no estoy mal, son esos libros, pero del 97 al 2009 no hubo nada. Después del 2009, acá, ¿dónde están los libros financiados por la alcaldía? A ver, es ridículo. ¿Dónde están las investigaciones frente al tema? Entonces, cuando uno mira en Medellín y uno ve que abren convocatorias para estudiar
la historia de los barrios, para estudiar cementerios, para estudiar una cantidad de cosas, y todo lo financia no solamente el distrito, sino sus empresas, EPM, la otra, y aquí nada, o sea, aquí el escaso apoyo gubernamental es terrible, y eso no se puede desconocer. No nos podemos quedar solamente de los 2 libros que publicó Edgar en el 97, ya estamos en 2024, ya vamos a tener 30 años, ¿y dónde está el resto de los libros? Y eso va en función incluso de la actual administración, que se van a aprovechar ahora de los 500 años, pero que todavía, frente al tema, lo digo, lo que viene siendo estudios serios y rigurosos sobre la historia, no he visto la primera convocatoria. Y por supuesto, ahí va tu pregunta. Hay una poca actividad gremial y asociativa. Mientras que uno mira las academias, por lo menos de Boyacá, la Academia de Cartagena, las academias de uno ve realmente cierto proceso de trabajo colectivo, de consolidación del gremio, de las apuestas que se vienen haciendo. Y esto es lo último que publicaron, ¿no? Ahí está. 1986, la de este lado. ¿Ya? Desde 1986. Entonces, estamos claros que esto no se puede decir en el yo-yo, ¿no? El yo-yo, o sea, esto es con hechos. Vamos a ver dónde están los coloquios, dónde están los foros, dónde están los conversatorios, así como la tertulia samaria que viene haciendo Edgar. Esto no es de hablar ni nada de estas cosas, o sea, esto es con hechos, esto es con hechos, y esto es lo que definitivamente se viene planteando. Ojo, son de carácter individual. Si tú miras, todo dice Vaquero, editores, no sé qué, no dice Academia de la Historia del Magdalena. Y lo dije que son iniciativas personales. Una página que está revisando que es de ella. Por eso. Pero ahora mira quiénes son las editoriales. Baquiano Editores, te lo garantizo. No. Bueno, entonces sigue, Manuel. Ahí vemos por lo menos lo que habíamos planteado. El libro de Sate, Revelador, 2002, nos muestra un trabajo entre la transición colonial y la República, 50 años, por decirlo así, de análisis colonial y 50 años o 30 años de lo que viene siendo el inicio de la República. Ahí está ese libro, por lo menos de Lina Brito, de una historia contemporánea sobre el boom de la marihuana. Me parece que de alguna u otra forma nos muestra, pero bien, viene de la Universidad de los Andes. El libro de Sater viene del ICAM. Y los primeros intentos de publicaciones locales de la Universidad del Magdalena ya nos los estaba mostrando hacia el año 2002 aproximadamente, el libro de William Ospina sobre la morada del Libertador y la catedral, pero también resaltar la producción más allá del libro que se viene haciendo con artículos. Y en el rastreo que uno hace, por lo menos Hugo Sánchez es de considerar para la historia e historiografía de Santa Marta, sobre todo del siglo XVII al siglo XIX. Son muchos los trabajos de Hugo que viene haciendo, el mismo Antonino Vidal, ¿verdad? Adriana, sobre todo para el periodo más que todo del siglo XIX, en ese aspecto. José Polo para el lado de la provincia, del lado de La Guajira, es uno de los que también aporta mucho en términos de artículos científicos. Y creo que definitivamente son los que para cuando uno quiere estudiar la era colonial y la transición hacia la época republicana, pues es a los que hay que, digamos, acudir en este sentido. Y el balance cada vez más en el incremento de publicación de artículos es fundamental. No solo porque cada vez más hay revistas científicas en ese sentido y el académico trata de expandir la frontera en lo que corresponde, sino que también de alguna u otra forma la diversificación de temas
en ese balance historiográfico que se viene haciendo. Sigamos. Manuel. Bien. ¿Qué he podido también ver? Que la producción académica no solo está saliendo de financiación, sino de resultados derivados de proyectos que sirven como divulgación o producto que se viene haciendo a ese entonces. Entonces, por lo menos, aquí tenemos el caso de Edgar, las que hace Cajamat en las tertulias que terminan en libros, o ahí tenemos a Adrián con el tema que ya se estaba metiendo con el tema de los estudiantes que están participando y que con seguridad más adelante serán trabajos. Entonces, todos estos que hemos podido analizar, y ahí es donde viene nuevamente la debilidad institucional y el tema gremial. Si uno saca de la ecuación a la Universidad del Magdalena, a Cajamat, al Banco de la República y a la Quinta de San Pedro Alejandrino, desaparece los estudios históricos sobre el territorio. Desaparece. Por eso lo digo el tema de la academia. Quisiera ver durante los últimos años un encuentro académico de verdad frente al tema en lo que corresponde, pero también otras instituciones. Entonces, esa debilidad es imposible si no lo estamos trabajando desde el punto de vista, digamos, profesional. No pueden salir esos libros o esos artículos porque es consecuentemente de una investigación. Y si no hay investigación, pues es muy difícil que eso se pueda hacer. Entonces, ¿cuáles son los que verdaderamente viene siendo el Banco de la República? Aunque por la llavería, insisto, de ese triunvirato de Edgar Vaquillo, lo que hacemos con el banco lo termina potencializando la editorial y lo mismo lo de la Quinta lo termina haciendo con, a excepción de el fondo editorial de Cajamá de la universidad, el resto desaparece, digamos, en el ámbito cualquier otro aporte, ya sea privado o gubernamental en este sentido. Entonces, hasta ahora no sé si hay respuesta a tu comentario y pregunta. Sigamos. Y por supuesto, aquí están los dos. Aquí dejo en el link. Hay 54 libros dedicados a la historia del Caribe colombiano en todas sus facetas. Y que de alguna u otra forma estamos trabajando prehispánicos. Temas de, aquí vemos por lo menos las ciudades olvidadas desde el siglo X hasta el siglo XVI, antes de la llegada. Tenemos por lo menos el tema de los gobernadores coloniales recientemente, la historia contemporánea también. Aquí hay uno del profe Adriano y hay muchos más, son 54 libros que corresponden a la historia de este territorio publicado por la Universidad del Magdalena. Claro, algunos son de acceso abierto, otros en cualquier sistema de distribución comercial en Colombia o a nivel internacional los puedes conseguir, pero en la universidad los consigue tanto en la librería, que es el café el Lago o en su defecto en la propia editorial, pero también por el e-commerce o por cualquier mecanismo de distribución por internet también se puede conseguir. Y el otro proceso editorial es el que hoy estamos recogiendo, que es el de Cajamat. Son 9 textos, ya lo dijo Edgar, 94 conferencias, 96, ¿y fueron cuántos al final en artículos? Como 92, ¿no? Se cayeron muy poquitos. Entonces, son 90 artículos hasta ahora. Me imagino que ahora saldrán otros más, casi 100 trabajos muy variopintos, que en ese complemento que se viene haciendo desde la editorial Unimagdalena con los 10 tomos de Cajamat y lo que de alguna u otra forma también están saliendo a través de los estudios que hace el ICANN, que es otro que está haciendo cosas interesantes por el territorio de Santa Marta. Lo que viene haciendo la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, y la publicación de artículos que se vienen dando alrededor del tema. Yo creo que de alguna u otra forma lo que hablamos en el 2009, o sea, 15 años atrás, ya hoy esas hojas no están tan en blanco, ya hay contenido. Eso sí, hay que decirlo con toda la sinceridad. Yo soy académico y yo no les tengo que rendir tributo a nadie. Yo digo las cosas tal cual como son, como de alguna u otra forma así las veo
pero porque también tengo, digamos, las evidencias frente al tema. Entonces, de pronto tal vez, si he tratado de decir las cosas, no quiero que sea malinterpretada, pero que de alguna u otra forma, aunque se ha mejorado, todavía el vacío historiográfico en ciertos temas se hace evidente. Y hoy el oportunismo de la conmemoración o de la celebración y una serie de cosas, esperemos a ver una vez en el 2026 qué va a pasar frente a la preocupación existente de lo que tiene que tener. Y ahí es donde definitivamente está la solución. Por último, quiero hacer balance ya para concluir. Vamos a continuar. En estos momentos hay 2 convocatorias abiertas por parte de la editorial, que una cierra el 2 de diciembre, que se abrió en mayo, y ya lleva 6 meses para recibir libros sobre la historia de lo que viene siendo la antigua provincia de Santa Marta y el territorio de la Santa Marta actual, de todo tipo. Hay otra que cierra también en diciembre para los niños, una de historietas sobre Santa Marta. Y por supuesto, el tema de que ya hoy tenemos un nuevo programa de historia que ya tiene graduados por la validación de competencias de muchos de los historiadores que han estado allí y que se les ha, digamos, homologado la experiencia, las publicaciones. Como ahí vimos el libro de William Hernández, fue el primer graduado del programa de historia hace 2 años aproximadamente. Pero también hay otros que vienen. ¿Cuántos se han graduado ya, Adriano, por esa modalidad? O sea, estamos hablando ya de 20 y pico graduados que están haciendo aportes a la historia y a la historiografía, no solo de Santa Marta y el Magdalena, sino de todo el Caribe colombiano, trabajando en Monpós, trabajando en otros territorios, Montería y ese tipo de cosas. Y ya también la nueva savia, los jóvenes que entraron una vez graduado su bachillerato, ya están en el 8º semestre. Hoy estaban presentando una exposición antes de venir acá. ¿Y cuándo se están graduando, Adriano? Entonces ya quiere decir que el panorama sobre los estudios prontamente también, digamos, se van a llenar cada vez más de tintas esas hojas de la historia y de la historiografía, Samaria. No quiero alargar porque sé que de pronto podemos tener conversaciones. Y bueno, Edgar, espero que todo ese análisis de estos 10 años, agradecerte, y ojalá el próximo año todavía siga con esta buena senda de promover la cultura, pero por encima de toda la historia de nuestro territorio. Muy bien, profesor. Muy bien, profesor Jorge. Gracias por esa memoria. ¿Vas a decir algo de eso? Para complementar, digamos, esto del proceso tan bueno de la universidad con lo de la historia, es que hay un tema, lo digo porque lo consulto con frecuencia, que son las de tesis de grado. En internet uno navega en Edu, en varias buscadores o páginas que hay especializadas y todo, y uno encuentra muchas tesis de grado, locales, nacionales e internacionales referidas a casos y historia de Santa Marta. Ese tema no se puede olvidar, solo el libro impreso no es representativo. Hay gente que estudia y no publica, luego no sale la publicación, pero ese tema no hay que olvidarlo. Ok, Y es de consulta, ¿no? De acuerdo. ok, bueno, gracias Jorge por la exposición. Sin duda alguna hay una diferencia entre lo que ha sido la institucionalidad y lo que ha sido lo individual. ¿Cierto? Hay algunos que hemos algunos que por la función que hemos tenido dentro del Estado hemos publicado en el Instituto de Cultura, por ejemplo, en la época de que estuvo Rafael Darío de asesor ahí de Doña Anita, se publicó poesía y cuento. En mi época se publicó historia, 2 textos de historia, se publicó algo que no se conoce mucho, que fue el simposio, tal vez el primer simposio, segundo simposio sobre historia de Santa Marta, lo hicimos en el año de 1998, 97. Se publicó un libro que se llama
revista de Canoa. Canoa era una revista que yo inventé y se publicó como un libro que fue una compilación de Canoa. Sin duda alguna, esa parte institucional, pero sí evidentemente hay un déficit de la parte institucional en la ciudad y el departamento. En estos días caminando por el anticuario he encontrado textos de Santa Marta, publicados por el viejo Instituto Etnológico del Magdalena, un libro de Raijaldo Dolmató, lo conseguí en 20.000 pesos en un anticuario. En estos días conseguí una de las últimas revistas que tienen de la academia, que tiene la portada de Rodrigo Bastida, me costó 5.000 pesos, tal vez, y cositas así he encontrado. Ah, y hay un libro, Jorge, que ese sí hay que notarlo, que es una publicación de la academia, que es el libro de Rasgos Históricos de Santa Marta del Real, porque fue publicado directamente por la academia, tal vez en el año 92, en la época de Arturo Bermúdez. Sin duda alguna, hay unos esfuerzos individuales que por ejemplo, que la misma universidad publicó, pero como fueron los libros del Líder, el de Luisa Roble, el de Liceo Celedón, el radicalismo en el Magdalena, libros que si de pronto no tuvieron la difusión de hoy, ¿cierto? Pero no se conocen. Igualmente, estando en la Sergio Pulveda, publiqué un libro sobre la historia del periodismo en Santa Marta en el siglo XIX. Desafortunadamente la distribución de la Universidad Sergio es muy limitada y ese libro no se conoció mucho, pero está en internet gratis. Y como bien decía Jesús, hay una serie de tesis de grado que ojalá, ¿verdad?, se puedan conseguir para hacer un repositorio grande, ya que la universidad está interesada en eso, porque me parece que hoy me reuní con una persona muy interesante de la Nacional, profesor de la Nacional, me preguntaba que no, que tenía un ensayo esperando que en Santa Marta convocaran un concurso de ensayo sobre la historia de Santa Marta. Y él tiene un ensayo de 15 páginas, profesor de la Nacional, muy reconocido, y me dije, no sé, no formo parte de la comisión de quinto centenario, no tengo ninguna relación con ninguna institución en la ciudad, exceptuando con Cajamá, no tengo con otra institución. Pero hay gente interesada en saber qué va a pasar en imagínate que yo le decía a mi esposa, la deshabitación la planteé yo cuando escribió una columna en el diario de Magdalena, yo decía, lo único que nos hace falta, después de habernos tomado el agua del río Gaira, del Mampón, de todo este río, es que comencemos a hacer investigación. Y bueno, el presidente puede preguntar. Pero más allá de eso, creo yo que se ha hecho un esfuerzo y me parece interesante la metáfora de Jorge. Ya la hoja en blanco no está en blanco. Ya hay posibilidades. Pero queremos que en el caso de la universidad siga avanzando. Uno también entiende que la universidad, la institución de Estado permiten ciclos, posiblemente 10 años el ciclo sea otra cosa, la hora, porque día sea otra cosa, pero por lo menos que en esta hora de los 500 años se puedan hacer cosas interesantes para la historia. Y lo último, antes de dar la palabra a Carlos y a Rafa, yo sí evidentemente estoy en un proceso de transición, pero estuve 10 años en historia y arrasando. Ya lo perdí, seguramente no es una cosa. Tratar de 10 años dedicarlos a ello. Es lo que quiero hacer, yo pensando que eso estoy y espero que el nombre historia del carnaval de trabajar.
carnaval de Santa Marta. Fugaz esplendor de una fiesta aristocrática y popular. Una mirada de la sociología y la historia, tratando de demostrar aquellos elementos propios de la historia, pero también de la sociología. En una ciudad complicada o compleja, en una sociedad evidentemente que a la gente, ese libro de 500 años que salió, ese libro de demoró como 4 años, compararon hace como 2 años. Había una discusión con los expertos que en el concepto de élite. Determina 16 veces la palabra élite, que eso era peligroso en este momento de la historia de Colombia. No me cabe en la cabeza, porque hay que citarme un sociólogo griego, lo que pasa es que no le dije que es un sociólogo griego marxista. Pero yo sé que la aristocracia nuestra tiene, pero entonces, sí, bueno, mis respetos para el rigor académico, por el comentario que voy a hacer, pero por el amor que el señor le tuvo a Santa Marta y por su legado, no sé si lo hizo a título individual, si lo apoyó la Academia de Historia del Magdalena en su momento, pero no vi por ninguna parte el nombre de Arturo Bermúdez, el médico, que le abrió el camino a la historia o recuperó mucho de la historia de Santa Marta. Entonces, que el nombre de él no se olvide y que ojalá la universidad tenga por lo menos a bien dedicarle un capítulo al doctor Arturo Bermúdez. De acuerdo, eso está claro. Bueno, yo estoy feliz por todo esto que está ocurriendo en esas tres editoriales, ¿no? Universidad del Magdalena, Cajamat, Quinta de San Pedro, la otra, no sé cuál. Pero no hay que olvidar a la primera editorial que tenemos que nos atrevemos a escribir, la del propio bolsillo. Esa es la editorial. Mario Benedetti llevaba 8 libros del propio bolsillo cuando lo descubrió. Imagínense. Bueno, Clinton por ahí era como la misma cantidad. Cuando Gabriel García Márquez quería ser escritor, todo el mundo se burlaba de él, pero él siguió escribiendo sus cuentos, sus cosas. De pronto le dijeron que se podía poner en el periodismo. Creo que Manuel Zapata Olivella fue el que lo introdujo en eso. Y ahí comenzó a descubrir otra faceta y en verdad por ahí fue donde se fue formando con Cepeda y los demás. en el año 48 en Cartagena. Con el periodismo, ¿verdad? Entonces, él también utilizó la editorial del propio bolsillo, La Hojarasca, por allá en 1955, y fue una quiebra. Todos pasamos por eso. Pero bueno, aparte yo quería recordar que no hay que demeritar un poco a esos escribidores, digamos así, que cada pueblo del Magdalena ha dado. Yo podría dar algunos nombres de personas que, por ejemplo, en Ciénaga, el maestro Caneva Palomino, con un grupo de los de su edad, publicó algo que la historia de un pueblo, donde trataba de hacer la historia de Ciénaga, ¿no? De acuerdo a los conceptos de cada cual. Ese era un punto. Porque no había una metodología, no había un método, que era lo que Gabo no veía para ser escritor. Él quería ser escritor, pero no había. Y lo mismo pasaba con los que querían ser historiadores, escribían. Demetrio Daniel Enríquez, por ejemplo, de Ciénaga, publicó cosas atrevidas, hasta de Valledupar, historias, y eran reconocidas en la década del 50. No eran historiadores, pero él se destacaba por eso. Hay un señor Correa también, en Ciénaga, que murió hace poco. Y, y hay que recordar a González Enríquez, que él le publicaba mucho en la Universidad del Norte. Adolfo González Enríquez. Más sociología. Bien, bueno, eso aquí cercano. Hay un señor apellido Rudolf, que es de Sevilla, que tiene un mamotreto de cosas históricas de allá que él va apuntando. Y bueno, de pronto cualquier historiador con toda la metodología le puede tomar algunas cosas, ¿verdad? Investigación de campo. Y así si vamos a Plato, al banco, encontramos eso. Por ejemplo, en Aracataca llegó un señor, Lázaro Diago Julio,
Ya hace como unos 50 años trató de escribir una historia de Aracataca. Eh, yo, yo aprendí algo de él porque él tenía un método, era como de izquierda, pero a la vez consideraba lo otro. Bien, y finalmente, a mí me gustaría haber publicado en la Universidad del Magdalena, por ejemplo, leyendas históricas de Luis Capella Toledo. Ya va a salir. Bueno, ese libro es necesario. De ahí fue donde sacamos el primer cuento literario, El brujo. El Brujo, ¿sí? Y hay que revisar un poco a Zigzag en las bananeras. Trata de las bananeras, pero tiene algo del entorno samario, ¿verdad? Sí es. Y bueno, no sé, Marcia de Luciñán, esas escritoras, tienen también novelas, ya tienen novelas. Y a ver qué otra les cuento. Listo. El premio de literatura 1952 en Bogotá. Mm, ¿Puedo responder? un tenerifeño, Demetrio Daniel, no, perdón, Antonio Curcio Altamar, premio El cuento colombiano. grandioso, nosotros no De la lo novela, conocemos. de la novela, no del Y Evolución de la novela en Colombia, Así yo es. tengo ese libro. Ok, ok, Rafa, muchas gracias. Bien, dos cositas. Lo primero, no sé si de pronto no quedó claro, pero yo dije que lo que iba a hablar era de 2009 para acá. Entonces, claro, el aporte del doctor Bermúdez es inmenso, pero ningún libro se publicó de 2009. Eso es la referencia. De hecho, cuando hablé de piratas, estaba pensando en el libro del doctor Bermúdez. Entonces, Rafa, yo estoy hablando de lo producido de 2009. Entonces, tal vez no sé si eso no quedó claro o no, pero eso Sí. es lo que corresponde. Nadie está demeritando, al contrario, ellos saben de que un dato que coloquen en un libro para el historiador es fundamental. Lo único que no hice un análisis de 1950, de Demetrio de los años 30, porque corresponden, digamos, a un análisis histórico e historiográfico que era valioso en ese entonces, pero que, como yo lo dije, parto del libro que publiqué en el 2009. Entonces, de 2009 para acá, tanto para Carlos como para Rafa, es lo nuevo que ha salido, ¿no? Y es lo que en su momento dado deseo aclarar. Gracias, gracias, Jorge. Sí, indudablemente, Carlos, el doctor Arturo Bermúdez le hemos hecho aquí mucha referencia y sin duda alguna materiales para la historia de Santa Marta con todos los defectos que pueda tener. Es un texto, por lo menos que, como decimos, tirado, ¿cierto? Daba algunos datos que uno puede profundizar, porque un defecto que tiene el libro es que no dice fuentes. Entonces, eso ya, digamos, cuando uno va al tema, yo una vez puse, confieso, en un artículo de estos tantos que me han publicado en el 2020 en el ICANN, en el boletín, eso se llama Fronteras de la Historia, creo que se llama la revista, una revista, unas exigencias que dirige la señora Diana, creo que se llama Diana, ¿qué? Diana Bonet. Eh, Justamente puse de referencia una cita del doctor Bermúdez y me la rechazaron. Pues el doctor Bermúdez habla de no sé cuántos piratas. Entonces yo puse eso y me dijo, no, no, por favor, ¿de dónde? No saben las cuentas. Sí, claro. Pero tiene una importancia, como digo yo, que da dato. ¿Quién más? A ver, el compañero de atrás. Ah, Adrián. Y listo, terminamos. Ah, con el compañero de Bueno, atrás. era simplemente los historiadores e historiadoras en muchos casos somos muy poco simbólicos con nuestros propios rituales. Pero yo quisiera volver a resaltar, ¿no? En el momento en que el profesor Jorge Elías dijo muchas gracias y terminó su conferencia, de alguna manera es un ciclo de 10 años de conferencias de Tertulia Samaria, que esperamos termine exitosamente con los 10 tomos, y es quizás un ejemplo único en Colombia y en muchas latitudes de 10 años de historia de una ciudad que se creía sin historia,
que ni siquiera en Cartagena se ha hecho, ni siquiera en Barranquilla o ni siquiera en otras ciudades de mayor tradición de sus escuelas o academias o programas de historia. Indudablemente, ¿no? Ahí muchos de nosotros que contribuimos, casi todos hemos participado en esa tertulia, pero indudablemente la labor moral de Edgar Rey quizás quería básicamente resaltar eso, ¿no? Un esfuerzo grande durante todos estos años para no desfallecer, para proponerse hacer 10 tertulias y para proponerse a su vez hacer 10 tomos. Esto, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando he participado y cuando esas conferencias han quedado publicadas, pienso desde el punto de vista de lo que estamos dejando y de la historia, no solo que estamos haciendo sobre ese pasado, sino de la historia que estamos sembrando en este presente. Será un material increíble para los 550 años, para los 600 y ojalá para los 1000 años de esta ciudad en un futuro muy lejano, donde nuestros nombres y nuestros recuerdos solo estará de alguna manera en esos letras que quedaron allí en estos 10 tomos. Entonces, Edgar, muchas felicitaciones y realmente un esfuerzo admirable de todos estos años. Compañero. Gracias, sí. Yo les quería preguntar, yo pues no soy de acá, primero felicitarlos por este espacio, me parece muy interesante que se promuevan estos espacios de diálogo histórico. La pregunta que yo quiero hacerles es dirigida hacia la historia de los archivos. En Bogotá claramente no hubo ninguna cultura de cuidado de las fuentes. Hay anécdotas de documentos decimonónicos usados para envolver tamales en la Plaza de Bolívar. Claramente cuando se profesionalizó la historia en Bogotá, eso repercutió en el cuidado y exploración de los archivos. Yo quisiera preguntarles acá cómo se dio cómo es ese proceso de formalización de los archivos, agravado por, pues digamos, el clima, supongo que también daña mucho los documentos, digamos qué fuentes históricas han sobrevivido un poco en esa dirección. Bueno, mm, yo vengo vinculado al archivo, o todavía estuve vinculado al archivo desde el año 86, 87, cuando regresé a la ciudad, a pesar de mi formación como sociólogo, porque venía con algunas inquietudes. Ya en el 92, 92, 91, cuando voy a Cartagena y regreso, llego al Corpes, comienzo a trabajar para ver cómo recuperar el archivo, pero la ciudad es muy complicada, no compleja, porque si fuera compleja se podía resolver, pero las personas son muy complicadas. Entonces, por ejemplo, aquí hemos saludado al doctor Arturo Bermúdez. El doctor Arturo Bermúdez, gracias a la labor de Arturo Bermúdez de mantener el archivo, todavía queda algo del archivo. Pero gracias a su forma de ser, tampoco permitió que ese archivo tuviera, de alguna manera, algún apoyo institucional más amplio. Sin embargo, logramos en el año 92, darle un poco de protección, porque estaba casi que en un estado lamentable el archivo en lo que era la casa correccional de Santa Marta, donde ahora queda la Universidad Sergio Almoreda. Para entrar al archivo, primero había que llevar unos 20.000 pesos de pan. Cuento la anécdota porque eso era. Y el doctor Arturo Bermúdez era como una especie de San Pedro, con un manojo de llaves que iba abriendo puerta por puerta y calmando a los perros, entregándole un pan a cada perro en medio de esa. Eso era una cosa surrealista. Yo creo que Pasolini o cualquiera de estos directores de cine italiano hubiera hecho una maravillosa película. De todas maneras, logramos ahí un acta que afortunadamente no, ya estábamos en el Corpe, después a la Secretaría de Educación, en el primer gobierno de Hugo Géneco, que intentamos jalonar con algunos, con el profesor, con el maestro, el capitán Ospina, y varios de la Academia de Historia, liderados por Arturo Bermúdez, por supuesto. Sin embargo, eso quedó allí. Me Llegó un momento en el año 93, te cuento esto porque para que todos lo oigan,
que posiblemente no lo sepan. En el año 93, cuando llega a la Universidad Sergio Arboleda, le dan eso en comodato. Entonces viene la tragedia de mudar ese archivo de la Sergio Arboleda, donde está la Sergio Arboleda hoy, al archivo al hospital. Regresarlo al hospital viejo por la carrera segunda. Eso fue una tragedia que logró Arturo Bermúdez que le prestaran como 20 soldados, 2 o 3 carros del ejército, y ahí seguramente se perdió mucho documento. Pero eso había que desocuparlo porque ya entraba en comodato la Universidad Sergio Arboleda. 93, 94, Arturo intenta limpiar, sacudir con un señor Álvaro tal, no me acuerdo el apellido, y logramos en el año 95, fíjate que estoy dando unos, en el año 95 la fortuna me cayó y me nombraron director del Instituto de Cultura del Magdalena, en un edificio San Juan de Dios que equivocadamente, y también lo debo decir en público, equivocadamente un gobernador irresponsable se lo entregó a la universidad. En ese instituto funcionaba el instituto, en ese edificio donde funcionó la primera editorial de Santa Marta, estaba el Instituto de Cultura. Y ahí se localizó, después de mucho trabajo, lograr vencer al doctor Arturo Bermúdez, que con asesoría del Archivo General de la Nación y por medio de una ordenanza de la Asamblea, lograr que el archivo reposara bajo la dirección del Instituto de Cultura del Magdalena, y al doctor Bermúdez se le nombró director científico. Correcto, una figura un poco. Y allí tuvo un tiempo fuertemente custodiado. No tenía el 97% ni el 95% de la protección, pero estaba organizado. Tenía las salas de lectura, había una sala de lectura con sus sillas, con sus atriles, algunos de esos atriles que eran donde está ahorita. Eso lo organizamos de una manera maravillosa. Lo inauguramos, vino Falborda, Alfredo Morlano, vino Héctor, el profesor Tobar, vino Gilma, vino Adolfo Meise, Adelaida. Hicimos un evento inmenso en ese edificio allí, bueno, pensábamos que ya el archivo había arrancado, ¿cierto? Ahí vino Sartre a hacer su tesis, ahí estaban mucha gente, y entonces allí, desafortunadamente, Colombia es un país en que las instituciones no existen porque sí, sino que las instituciones son las personas. Yo salí del Instituto de Cultura y ahí comenzó una palabra horrorosa que se perdió muchas cosas, entre ellos la biblioteca, el edificio, etc. Y el archivo, en un amor de Gustavo Bell, siendo vicepresidente de la Nación, consiguió unos recursos para organizar una fundación que se llamó algo así como Centro Cultural San Juan de Dios, y se trasladó el archivo, nuevo traslado, para donde está hoy. Ahí se invirtió un recurso, pero se hizo una burocracia de la élite y la élite no pudo sostener el edificio ni el archivo. La plata que consiguió Bell se acabó, se arreglaron algunas cosas, se compraron algunas mesas, pero hoy es lamentable. Yo que trabajé en el periódico El Estado desde el primer día, hoy lo que yo dejé en el año 96, 98, perdón, está menos de la mitad conservado. El periódico es totalmente. Entonces, esa es la historia. Hoy está, no sé si yo dejé de preocuparnos, nosotros intentamos hace ya unos años, una señora de aquí, de los sectores populares, dijo que el doctor Joaquín Viloria y yo nos queríamos robar el archivo. Yo no entiendo qué raquera de esta señora decir que Joaquín Viloria y yo nos queríamos llevar el archivo para la casa. ¿A dónde coño le cabe en la cabeza a esa señora? No voy a decir el nombre. Pero dijo eso, no se metió con Jorge porque es amiga de Jorge. Pero entonces
intentamos buscar fórmulas, vino la gente del Banco de la República, porque el mejor sitio era ahí, en el Banco de la República. Se le dijo a la gobernadora al momento, mire, no tiene que preocuparse por celaduría, no tiene que preocuparse por luz, ni por agua, ni por edificio. Lo único que tiene que hacer es nombrar 2 o 3 personas, técnicos que sepan de eso, y listo el archivo. Ahí estuviera salvado en el Banco de la República. Pero nos dijeron que Joaquín Vilori y yo nos querían robarnos y no se hizo. Y el doctor, y el gobernador antes, el general Bonet, estaba de acuerdo que se hiciera ese traslado. Y la gente del Banco de la República de Bogotá vino. Y el Archivo General de la Nación vino. Pero ya aquí lo local, como dijo la señora del Banco de la República, si lo local no toma una decisión, no hay una alternativa, no hay una carta de intención, nosotros de acá de la Nación no podemos hacer nada. Eso te cuento, pues, hacer la tragedia o el viacrucis del archivo. Esperemos que ojalá. Ah, bueno, después se hizo una propuesta, inclusive estaba el rector de la universidad era Rubel. E hicimos en una reunión precisamente acordar hacer un edificio en la universidad para que tuviera el archivo allá, ¿no? Y fue cuando comenzamos a hablar del programa de historia para que trabajara en esos archivos y que se hiciera ese edificio de archivo en la Universidad del Magdalena. Pero llegó otro gobernador sabio y dijo que para allá no iba esa plata. Y hasta ahí llegó. Con un proyecto aprobado en fase 3 ya autorizado por el local de Revalida. Eso te digo que no es complejo, sino complicado. Claro, dos cositas. Hay otros archivos también que vale la pena mencionar, que es el archivo eclesiástico, que está en el obispado, que tiene información desde el siglo XVII, que está muy bien conservado. Organizado también. Ya, y organizado. Está también el archivo de la Cámara de Comercio, en el que ya se pueden hacer trabajos más de tipo empresarial y esas cosas que... Y por supuesto están los fondos de los periódicos, como el del Informador, que es de los años 50 y pico, que Pero no corresponde. dejan entrar, no dejan entrar. Pero están. Ya. ¿Ah? Ah, está exacto, el de la alcaldía tiene información también. Bien. Una cosa es que no dejen entrar y otra cosa que no. O sea, sí está. Y No, el periódico tiene unas deficiencias. Bueno, con Rafa lo sabe que yo estaba en ese periódico. Ah, bueno, hubo otro. Exacto. Y dale. para concluir el tema de las tesis, pues claro, hoy las plataformas ayudan a ese rastreo por los repositorios, ¿no? Creo que es clave Claro. en ese sentido y creo que las instituciones de educación superior deben darse así la tarea también de rescatar de esos archivos que tienen ahí en bibliotecas, esas investigaciones de tesis que si no van de manera presencial no están ahí, hay que buscar la manera de que se escaneen y esas cosas. Bien, para terminar, sí, con el, iba, lo que iba a decir al comienzo, pero con la emoción de que era la última, se me olvidó. Yo quería hacerle un homenaje a la profesora Mabel López Jerez, porque ella nos trajo un tema y hoy, 25 de noviembre, se celebra, se conmemora mejor, ¿cierto? El Día de la Violencia, de la No Violencia a las Mujeres. El dato de hoy, a hoy, 2024, son 745 mujeres asesinadas en Colombia en el año 24. En el año 24. Ustedes puedan pensar que el feminicidio en este país definitivamente hay que pararle mucha bola, como se dice. Y hoy hubiera sido, y digo la profesora Mabel, porque la profesora Mabel hizo una conferencia en ese sentido, de la forma de cómo maltrataba el amo a su esclava en Tenerife y cómo sufrió la tortura por parte de su amo. Ese es un artículo que el lunes estará listo, según me ha dicho el corrector, porque me parece que en estos libros faltaba esa historia de amor, esa historia de las mujeres y
aprovecho para señalar esto. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Muchas gracias y bueno, atento a las nuevas convocatorias de Cajamac. Y creo que yo tendré aquí la oportunidad de presentar el libro que presentará Laura, que fue lectora del libro y que tiene una apreciación sobre el libro del carnaval, la historia del carnaval de Santa Marta, fugaz esplendor de una fiesta. Ah, esta es la segunda. Claro. La primera etapa de la tertulia, gracias Rafa, la recordé en estos días en el auditorio de Cajamac, en el auditorio del Tierra. La tertulia Samaria no nació en el año 2014. La tertulia Samaria nació en el año de 1992, cuando Hugo Géneco me nombró secretario de Cultura y teníamos el Teatro Santa Marta. Y ahí hacíamos tertulia Samaria con otro formato. Trabajábamos con poetas, con escritores, con músicos, trajimos gente del Cesar, gente de la Guajira tal vez, de Sucre, de aquí de Santa Marta. Otro formato de tertulia, pero hacíamos tertulia. Y por eso este es como una etapa de la segunda tertulia. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por haber venido, las personas que estuvieron desde la virtualidad, muchas gracias, el doctor Edgarrea, doctor Elías Castro, y a Gracias. todos ustedes, pues, estén pendientes para lo que viene. Gracias. Refrigerio aquí en la entrada, por favor. Y hay un